Es que se han confirmado ya la renuncia de dos ministros, la ministra Carolina Trivelli, de la cartera del MIDIS, y el ministro de Comercio Exterior, el ministro José Luis Silva. Ambos dejan sus carteras antes de 28 de julio. No se descartan nuevos cambios en el gabinete a pocos días de cumplirse el segundo año del gobierno de Ollanta Humala. Finalmente se confirmó el rumor. El primer ministro Juan Jiménez Mayor informó a través de RPP que tanto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, como Carolina Trivelli, titular del portafolio de Inclusión Social y Desarrollo, presentaron sus cartas de renuncia. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Momentos después, el propio Silva Martinot confirmaba la noticia. Bueno, yo descarto cualquier rumor. Los motivos de mi salida son estrictamente personales y profesionales, y como dije hace unos segundos, yo conversé con el presidente hace ya más de un año de la necesidad de salir. El presidente me pidió que lo acompañase, que continuara acompañándolo. Lo he hecho, y ya habiendo logrado los objetivos que nos habíamos trazado, he pedido dar un paso al costado. Horas antes, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmaba que el titular de Comercio Exterior había despachado con normalidad por la mañana con los demás ministros. No tengo ninguna información. Hemos estado en una reunión como todos los lunes con el ministro, dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, y no tenemos ninguna comunicación al respecto. Tras conocer la noticia, el congresista Carlos Brus manifestó que sería prudente que también hubieran cambios en sectores difíciles como la cartera del Interior. El sector interior, por ejemplo, que es el que le ha costado la mayor cantidad de desaprobación al presidente, también ahí sería prudente que hubiera un cambio, ¿no? Por su parte, el parlamentario de Solidaridad Nacional, Martín Belaunde, sostuvo que estas renuncias vislumbran próximos cambios en el gabinete e ironizó con la frase luz verde al referirse al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Me parece que va a haber una recomposición del gabinete, y si hay una recomposición del gabinete, tengo la sensación que no sería la única. Por ejemplo, el ministro de la luz verde quizás tenga luz verde para renunciar. Juan Jiménez no descartó que pudieran haber otros cambios en el grupo ministerial. Martinot y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, renunciaron a sus cargos. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, afirmó que ambas dimisiones han sido por razones estrictamente personales. Fue el propio primer ministro quien dio los nombres de los renunciantes. Han formulado renuncia el día de hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y Carolina Trivelli, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Juan Jiménez Mayor descartó que las renuncias se deban a discrepancias. Bueno, en ambos casos son razones de orden personal. Ellos venían colaborando con el gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Humala. Tenían, digamos, algunas condicionantes en el trabajo con el presidente. En realidad hace muchos meses que ellos venían planteando la posibilidad de la salida del gabinete. El presidente planteó algunos elementos o objetivos de trabajo que tenía que cumplirse, y bueno, ha llegado el momento del cambio en el caso de estos dos ministerios. Por su parte, José Luis Silva Martinot, mediante un comunicado, confirmó su dimisión. Agradeció la oportunidad brindada por el presidente Ollanta Humala. Dijo que seguirá siendo un colaborador del país desde el sector privado. Reiteró que su renuncia es por motivos personales y deseó la mejor de los éxitos a quien lo suceda en el cargo. En una entrevista radial aclaró que hay cordialidad en el gabinete y que no existen dos alas. El primer ministro afirmó que el presidente Ollanta Humala está decidiendo a los reemplazantes. Se han hecho algunas propuestas, particularmente he hecho unas propuestas al presidente, y el presidente las está estudiando en este momento, y mañana por la tarde seguramente estaremos haciendo ya el relevo en el Salón Dorado. Destacó la labor de la también renunciante Carolina Trivelli. Indicó que ella impulsó las políticas sociales del gobierno y que de la nada organizó el Ministerio de Inclusión Social. Bueno, y ayer también sorprendió
el anuncio del gobierno. Cosa rara, normalmente no se anuncian las renuncias, ¿no? Normalmente los gobiernos niegan las renuncias, dicen son rumores hasta que tienen el reemplazante, pero esta vez el Premier salió a anunciar la renuncia de dos ministros, la ministra Carolina Trivelli y el ministro José Luis Silva, sus respectivas carteras. Bueno, no se esperó 28 de julio, no se descarta tampoco nuevos cambios en el gabinete a pocos días de cumplirse el segundo año del gobierno de Ollanta Humala. Finalmente se confirmó el rumor. El primer ministro Juan Jiménez Mayor informó a través de RPP que tanto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, como Carolina Trivelli, titular del portafolio de Inclusión Social y Desarrollo, presentaron sus cartas de renuncia. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Momentos después, el propio Silva Martinot confirmaba la noticia. Bueno, yo descarto cualquier rumor. Los motivos de mi salida son estrictamente personales y profesionales, y como dije hace unos segundos, yo conversé con el presidente hace ya más de un año de la necesidad de salir. El presidente me pidió que lo acompañase, que continuara acompañándolo. Lo he hecho, y ya habiendo logrado los objetivos que nos habíamos trazado, he pedido dar un paso al costado. Horas antes, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmaba que el titular de Comercio Exterior había despachado con normalidad por la mañana con los demás ministros. No tengo ninguna información. Hemos estado en una reunión como todos los lunes con el ministro, dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, y no tenemos ninguna comunicación al respecto. Tras conocer la noticia, el congresista Carlos Brus manifestó que sería prudente que también hubieran cambios en sectores difíciles como la cartera del Interior. El sector interior, por ejemplo, que es el que le ha costado la mayor cantidad de desaprobación al presidente, también ahí sería prudente que hubiera un cambio, ¿no? Por su parte, el parlamentario de Solidaridad Nacional, Martín Belaunde, sostuvo que estas renuncias vislumbran próximos cambios en el gabinete e ironizó con la frase luz verde al referirse al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Me parece que va a haber una recomposición del gabinete, y si hay una recomposición del gabinete, tengo la sensación que no sería la única. Por ejemplo, el ministro de la luz verde quizás tenga luz verde para renunciar. Juan Jiménez no descartó que pudieran haber otros cambios en el grupo ministerial. Bueno, en los medios escritos se está especulando que serían en total 6 ministros, que el jefe del gabinete sería reemplazado por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Entre otros, el ministro Silva Martinot sería reemplazado por Magali Silva, ¿no?, viceministra de la Producción. Entre otros, sería también la ministra de Trabajo, ¿eh? Sería la ministra de Trabajo. Ahora, parece que el Premier no se quiere ir porque ayer tuvo una frase en la que dijo que este gabinete está por cumplir un año y eso es bueno para la institucionalidad. Se dijo que él se va a ir como embajador a España, pero lo ha negado. Lo ha negado, parece que tiene la voluntad de seguir acompañando al presidente. Vamos a ver si el presidente piensa lo mismo. Bien, hacemos... Hace unos instantes que teníamos esta información en vivo con Igor Malca, estábamos hablando un poco de los rumores que han surgido en torno a los cambios ministeriales. Y esto debido a que justamente ayer los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, renunciaron a sus cargos. El jefe del gabinete aseguró que se debió a temas personales. Veamos. Los eventuales cambios en el gabinete ministerial que se venían especulando desde hace semanas se comenzaron a concretar con las salidas de los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Si bien la renuncia de Silva Martinot significó una sorpresa para muchos, él explicó que desde hace un año ya había conversado con el presidente Ollanta Humala sobre su intención de dimitir al cargo. Aclaró que su salida se debe a temas personales y negó que esta responda a diferencias en el entorno del gabinete Jiménez. La visión que ha tenido él en relación a los proyectos de gastronomía, de mejora de las exportaciones, del turismo en el país, que ha sido muy importante en estos 2 años, encaminando al ministerio hacia una ruta muy interesante para el país.
Otra que deja el cargo es Carolina Trivelli, quien fue la primera en estar al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado en el actual gobierno. Sobre la ministra cayó más de un cuestionamiento por algunas deficiencias detectadas en los programas sociales, tales como Pensión 65 y Juan Guarma. Sin embargo, según lo expresado por el propio presidente del Consejo de Ministros, su alejamiento del Ejecutivo se debió a temas estrictamente personales. El trabajo, por ejemplo, de Carolina Trivelli en relación a crear un nuevo ministerio, organizarlo, replantear un nuevo esquema de la agenda social a través de los programas sociales, el reimpulso que ha tenido esto en este gobierno es muy importante, ¿no? Los reemplazantes de Silva y Trivelli se conocerán antes del 28 de julio, aunque ya se vocea la actual viceministra de MIPE e Industria, Magali Silva, para encabezar el MINCETUR. El Ejecutivo no descartó que se puedan presentar otros cambios en el gabinete. Acá les cuento un poquito más. Miren, les había mencionado, ¿no? Manuel Pulgar Vidal sería el reemplazante del presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, de Juan Jiménez Mayor. Como les decía, estos son los rumores que corren respecto a más cambios ministeriales. Otros que dejarían sus cargos son la ministra de Trabajo, Nancy Lahoz, el del Interior, Wilfredo Pedraza, y también el de Defensa, Pedro Cateriano. Son algunos de los anuncios que se vienen dando. Bueno, no son oficiales, obviamente, son rumores que se presentan hasta el momento, pero bueno, vamos a ver finalmente qué sucede al respecto. Lo que sí que algunos analistas lo que señalan es que esto evidencia que no hay más cuadros por parte de las autoridades en el gobierno. El propio presidente de la República, ayer Fernando Rospigliosi, nos decía en Buenas Noches que lo que sucede en general es que los viceministros son los que asumen las carteras, como hemos visto en el caso, ¿no?, que se va a dar en el caso de Carolina Trivelli, que también sucedería en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino que también las propias autoridades, los propios ministros de las diversas carteras van rotando, ¿no? Hay que recordar que Eda Rivas fue primera ministra de Justicia, ahora es canciller. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, fue ministro de Justicia, luego pasó a ser presidente del Consejo de Ministros. Sí, Pulgar Vidal pasa a ser presidente del Consejo de Ministros, dejaría la cartera del Ambiente. Entonces es como que siempre van rotando en un mismo sentido. Vamos a ver qué cambios y qué novedades tenemos al respecto. Por supuesto, aquí se las estaremos presentando. Y tras los rumores llegó la confirmación. El jefe del gabinete confirmó que tanto el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, y la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, renunciaron a sus cargos. Se informó que dichas salidas obedecen a motivos personales. Como es usual por estas fechas, los ministros de Estado ponen sus cargos a disposición. Para estos días previos al mensaje presidencial, ya adelantaron su renuncia a los ministros de Comercio Exterior y de Desarrollo e Inclusión Social, según lo confirmó el jefe del gabinete. Bueno, efectivamente, para confirmarles la renuncia, ellos han formalizado esta mañana su renuncia. El renunciante ministro José Luis Silva confirmó su salida y aseguró que su alejamiento del gobierno se debe a temas estrictamente personales, ajenos a cualquier diferencia con el titular de Economía. El jefe de gabinete confirmó que la actual viceministra Magali Silva reemplazará al renunciante titular de Comercio Exterior. Desde diferentes bancadas en el Parlamento interpretaron estas salidas del gabinete ministerial. Sé que se ha venido conversando sobre este tema hace algunos días, pero en todo caso habrán las razones y esperamos de que, digamos, todo continúe con los reemplazos. Bueno, pudieron haberse esperado hasta el 28 de julio, ¿no? Por lo menos para guardar las formas, pero parece que tienen su propio terremoto interno. Tal vez les dieron luz roja, ¿no? Y por eso han tenido que renunciar. El presidente del Consejo de Ministros descartó que vaya a dejar el cargo por irse de embajador del Perú en España y aseguró que continuará al frente del gabinete, aunque reiteró una idea consabida. Los ministros siempre están en evaluación y sujetos a la decisión del presidente de la República. Vamos con información en vivo, declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Igor. Iban a salir. Así es, él ha confirmado que no hay más cambios ministeriales, pero vamos a escucharlo y sus palabras. Tenía previsto, seguramente ese medio al que usted refiere le gustaría que yo esté fuera del gabinete hace bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente ese medio siempre busca desinformar. Yo le rogaría a ese medio que se informe siempre mejor. No con chuponeo como lo hizo en el pasado, sino consultando fuentes directas y fuentes verdaderas. Ahora,
Si nos permite de otro lado también, es preocupante de parte del Ejecutivo lo que está sucediendo de manera inusual en nuestro país, es decir, se están generando manifestaciones en horas de la tarde-noche. Estas manifestaciones tienen una autorización cuando, por ejemplo, cambian la ruta de un momento a otro que está establecido. ¿Esto es legal? Bueno, las autorizaciones para las marchas se realizan conforme a la normativa que ya existe, de tal manera que lo que se está buscando básicamente un orden en este tipo de manifestaciones, y eso está regulado. Así que los que organizan este tipo de manifestaciones tienen toda la libertad para hacerlo, pero comunicando cuál va a ser las circunstancias para no afectar a las personas que están también con derecho de asistir a su trabajo o a sus viviendas. Mucho se dice, doctor, que en la represión ayer fue muy fuerte, por momentos excesiva, contra los estudiantes que marchaban y que estaban cantando el himno nacional. ¿Cree usted que hubo un exceso ayer o no? Bueno, lo que se está planteando aquí básicamente es la protección de espacios públicos. Repito, la manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución. Creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión, y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. No existe represión, aquí lo que existe es básicamente orden, cumplimiento de la ley, y lo que tenemos que hacer todos en el país es cumplir la ley. Doctor, permítame... ¿Qué expectativas, si me permite, estamos en vivo para TV Más, qué expectativas tiene el gobierno en lo que va a ocurrir mañana en el Congreso respecto a esta anulación de las designaciones de estos cuestionados funcionarios? Bueno, aspiramos que se solucione definitivamente el asunto de la elección de los magistrados del Tribunal y Defensoría del Pueblo. Aspiramos que esto dé tranquilidad al país y que, repito y reitero lo que ya he señalado, que tengamos en estas instituciones del Estado, son tutelares y muy importantes, la posibilidad de tener a personas calificadas que reúnan los perfiles democráticos, perfiles de defensa de la constitucionalidad del país. Doctor, permítame volver al tema de los posibles cambios. Al margen de los nombres que se han barajado ayer en este diario local, de las renuncias confirmadas ayer, ¿es posible más cambios en el gabinete? ¿Lo descarta usted o no? Mire, el cambio de ministros que se ha anunciado el día de ayer ya es una cuestión definitiva. Sí. El presidente de la República siempre tiene nuestras cartas de renuncia en su despacho o cartas de cargos de puesta a disposición. De tal manera que no hagamos especulaciones, hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad de renuncia, y todo lo que está saliendo en los medios son trascendidos, infundados, que no tienen ninguna posibilidad de rasgo de veracidad. Doctor, mucho se dice que a consecuencia de la caída del presidente en las encuestas y de algunas situaciones de crisis era necesario o es necesario refrescar este gabinete, no hacer algunas variantes. ¿Cree usted que es conveniente en estos momentos? Eso es lo que se está haciendo, pero yo no diría que se deba a cambios de opinólogos, sino fundamentalmente a circunstancias personales, como hemos señalado en el caso del ministro Silva y la ministra Trivelli. De tal manera que todo está parejo, el gabinete sigue trabajando, lo estamos haciendo además con honradez, con probidad, buscando los intereses del país. ¿Sus sucesores? ¿Se confirma quiénes van a ser los sucesores de Trivelli y de... Bueno, hay una propuesta que se ha hecho el presidente, ya anuncié una de ellas el día de ayer, prefiero mantener en reserva en la segunda, pero no hagamos especulaciones, no generemos una falta de estabilidad al país. ¿Tendrá que ser antes del 28 de julio? No, definitivamente. O sea que el gobierno ya decidió, perdón doctor, quién va a ser el sucesor o sucesora de Carolina Trivelli, pero no lo quieren decir todavía. Bueno, esa es una decisión del señor presidente. A ver si usted logra hablar con el presidente y le pregunta. Muy bien, gracias. Bueno, pues esas han sido declaraciones, pues, Carolina, del presidente del Consejo de Ministros en esta, después de esta reunión, pues, de esta cita, de esta ceremonia de desagravio a las víctimas, algunas de las víctimas de la violencia que se vivió en el país durante los 80s y los 90s. Recordar los nombres: Saúl Cantoral, Consuelo García, también Bernabé Valdeón y el estudiante Kenneth Anzualdo, por supuesto. Ellos han sido, pues, el Estado, en la voz del ministro Figalo y también del Premier, han hecho las disculpas públicas a los familiares de estas víctimas desaparecidas y asesinadas durante del 89 hacia el 93. Y bueno, el ministro, el Premier Juan Jiménez Mayor, como lo has podido escuchar, Carolina, pues ha dicho que no hay más cambios, por lo menos de momento, en el gabinete de Ollanta Humala. Así que, bueno, pues vamos a estar pendientes y más adelante volver con más información, Carolina. Así es, Igor, muchas gracias entonces por la información presentada. Yo les quería contar brevemente
Ministerio de Justicia. Igor Malca nos tiene información. Adelante, Igor. Sí, va a tomar la palabra, Carolina, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Vamos a escuchar. Señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor fiscal supremo, Pedro Sánchez, señor viceministro de Derechos Humanos, y retornamos entonces al Ministerio de Justicia. Señores familiares de Bernardo Valdeón García, Kenneth Ansualdo Castro, Saúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz. Hoy no es un día alegre, es un día triste también, y quiero resaltarlo de esa manera. Pero también es un día de justicia. El Estado peruano está reconociendo esta mañana su responsabilidad conforme se ha acreditado en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está planteando y pidiendo las disculpas por lo que hicieron sus funcionarios en estos casos. Eso, creo, a todos los que estamos aquí, nos hace superiores, porque estamos planteando un elemento de justicia y estamos señalando la dignidad por encima de cualquier circunstancia. La dignidad de las víctimas, la dignidad de sus familiares, la dignidad que es un principio fundamental y un derecho reconocido en nuestra Constitución. En el Perú hemos pasado muchos avatares. Hemos tenido en los últimos 30 años un proceso complejo de violencia, proceso que nos ha separado a los peruanos y peruanas. El día de hoy, el gobierno está planteando una reconciliación en el caso de ustedes. Y queremos, además, que sepan que las políticas del gobierno están encauzadas justamente en plantear una reconciliación en general en el país. Nosotros la llamamos inclusión social. Todo el tiempo, décadas, que el Estado estuvo ausente. Y la ausencia del Estado es responsabilidad de lo que pasó en los años 80 y 90. Y estamos planteando ahora que las políticas, que el presupuesto público, que las acciones del Estado estén focalizadas donde se necesitan. Ahí donde el Estado, repito, estuvo siempre ausente. Quiero decirles que estas políticas tienen que cambiar el escenario del país. Tienen que generar lo que el presidente Humala denomina la equidad. Somos un país libre, pero hagamos también un país de iguales. Un país en donde todos tengamos oportunidades y en donde todos podamos hacer nuestros proyectos de vida. El día de hoy estamos reconociendo circunstancias muy tristes para ustedes y para el país. Circunstancias que ojalá nunca hubieran ocurrido. Y en eso, el Estado peruano, aquí, ante el presidente de la Corte Interamericana, lo reconoce, pero principalmente ante ustedes, familiares que han transitado, como han dicho el día de hoy, un largo camino para llegar hasta este momento. Y ojalá la justicia integral que ustedes están pidiendo y exigiendo se cumpla. El Estado estará vigilante y plantearemos, por supuesto, toda la ayuda necesaria. Esto, y en esto quiero ser enfático, nos hace superiores a quienes violaron derechos humanos, derechos fundamentales de sus familiares. Quiero transmitirles también, directamente, yo, como vocero del gobierno, las disculpas públicas que ya señaló el ministro de Justicia y que podamos finalmente reconciliarnos como es el propósito del gobierno. Muchas gracias.
Carolina, pues Juan Jiménez Mayor no ha querido ser ajeno y también ha ofrecido las disculpas públicas por parte del Estado y como vocero del gobierno. Se anuncia que va a haber declaraciones, Carolina, así que te doy paso a estudios y volvemos en breve. Bueno, estaremos entonces atentos a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Hacemos una pausa y regresamos. Hay desfile por fiestas patrias en el penal de Pix y hasta allí se ha trasladado Ronald Arcila. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. De derechos humanos. Ronald, te pedimos un momentito, por favor, porque vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, en un discurso. Bien, retornamos entonces al Ministerio de Justicia, declaraciones del Premier Juan Jiménez Mayor. Escuchamos. Adrián García, Kenneth Ansualdo Castro, Raúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz. Hoy no es un día alegre, es un día triste también, y quiero resaltarlo de esa manera. Pero también es un día de justicia. El Estado peruano está reconociendo esta mañana su responsabilidad conforme se ha acreditado en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está planteando y pidiendo las disculpas por lo que hicieron sus funcionarios en estos casos. Eso, creo, a todos los que estamos aquí, nos hace superiores, porque estamos planteando un elemento de justicia y estamos señalando la dignidad por encima de cualquier circunstancia. La dignidad de las víctimas, la dignidad de sus familiares, la dignidad que es un principio fundamental y un derecho reconocido en nuestra Constitución. En el Perú hemos pasado muchos avatares. Hemos tenido en los últimos 30 años un proceso complejo de violencia, proceso que nos ha separado a los peruanos y peruanas. El día de hoy, el gobierno está planteando una reconciliación en el caso de ustedes. Y queremos, además, que sepan que las políticas del gobierno están encauzadas justamente en plantear una reconciliación en general en el país. Nosotros la llamamos inclusión social. Todo el tiempo, décadas, que el Estado estuvo ausente. Y la ausencia del Estado es responsabilidad de lo que pasó en los años 80 y 90. Y estamos planteando ahora que las políticas, que el presupuesto público, que las acciones del Estado estén focalizadas donde se necesitan. Ahí donde el Estado, repito, estuvo siempre ausente. Quiero decirles que estas políticas tienen que cambiar el escenario del país. Tienen que generar lo que el presidente Humala denomina la equidad. Somos un país libre, pero hagamos también un país de iguales. Un país en donde todos tengamos oportunidades y en donde todos podamos hacer nuestros proyectos de vida. El día de hoy estamos reconociendo circunstancias muy tristes para ustedes y para el país. Circunstancias que ojalá nunca hubieran ocurrido. Y en eso, el Estado peruano, aquí, ante el presidente de la Corte Interamericana, lo reconoce, pero principalmente ante ustedes, familiares que han transitado, como han dicho el día de hoy, un largo camino para llegar hasta este momento. Y ojalá la justicia integral que ustedes están pidiendo y exigiendo se cumpla. El Estado estará vigilante y plantearemos, por supuesto, toda la ayuda necesaria. Esto, y en esto quiero ser enfático, nos hace superiores a quienes violaron derechos humanos, derechos fundamentales de sus familiares.
quiero transmitirles también directamente, yo como vocero del gobierno, las disculpas públicas que ya señaló el ministro de Justicia y que podamos finalmente reconciliarnos como es el propósito del gobierno. Muchas gracias. De esa manera hemos llegado al final del presente programa del acto de disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado peruano. Muchas gracias. A los señores de la prensa, las autoridades estarán dando su declaración en la parte exterior. Muchas gracias. Bien, culmina entonces esta ceremonia de desagravio, reconocimiento público a las víctimas de la violencia política aquí en la sede del Ministerio de Justicia. Nos desconectamos para luego trasladarnos a una parte posterior donde estarán dando declaraciones los ministros. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, Peter, por esta información. 11 de la mañana con 3 minutos. Llama la atención lo mencionado pues por el presidente del Consejo de Ministros. Ha mencionado que el Estado está reconociendo los errores y que eso los hace superiores a quienes violaron los derechos humanos. Esto en relación pues a estas disculpas públicas, que es lo mínimo que se espera, digamos, para empezar a reparar por parte de los familiares de estas víctimas. Bueno, vamos a dejar ese tema y tenemos información. Dejar el tema del Congreso y la mesa directiva también. Y hace unos momentos les presentábamos pues esta ceremonia de disculpas públicas a los familiares de las víctimas de la violencia interna en nuestro país. A la salida de este evento, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, brindó declaraciones a la prensa. Vamos a escucharlo. Sí, mire, realmente yo no sé cuál es el propósito de esas informaciones, de dónde salen. Ayer hemos confirmado la renuncia de 2 ministros, el gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. ¿Nos puede confirmar? Es que se estaba en este tramo de especulaciones, se hablaba de la salida del ministro Wilfredo Pedraza. No, no hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni la ministra Tribeño, ni del ministro Jiménez, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Esas noticias interesadas lo que están buscando es desestabilizar y eso no es correcto. Premier, disculpe, estamos en directo para RPP. La versión periodística que se difundía hoy era que iban a salir los ministros de Trabajo, de Defensa, del Interior y de usted también, que tenía previsto... Seguramente ese medio al que usted refiere le gustaría que yo esté fuera del gabinete hace bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente ese medio siempre busca desinformar, yo le rogaría a ese medio que se informe siempre mejor. No con chuponeo como lo hizo en el pasado, sino consultando fuentes directas y fuentes verdaderas. Ahora, si nos permite el otro lado también, es preocupante de parte del Ejecutivo lo que está sucediendo de manera inusual en nuestro país, es decir, se están generando manifestaciones en horas de la tarde-noche. Estas manifestaciones tienen una autorización cuando, por ejemplo, cambian la ruta de un momento a otro que está establecido. ¿Esto es legal? Bueno, las autorizaciones para las marchas se realizan conforme a la normativa que ya existe, de tal manera que lo que se está buscando básicamente un orden en ese tipo de manifestaciones y eso está regulado. Así que los que organizan este tipo de manifestaciones tienen toda la libertad para hacerlo, pero comunicando cuál va a ser las circunstancias para no afectar a las personas que están también con derecho de asistir a su trabajo o a sus viviendas. Mucho se dice, doctor, que en la represión ayer fue muy fuerte, por momentos excesiva, contra los estudiantes que marchaban y que estaban cantando el himno nacional. ¿Cree usted que hubo un exceso ayer o no? Bueno, lo que se está planteando aquí básicamente es la protección de espacios públicos. Repito, la manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución. Creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. No existe represión, aquí lo que existe es básicamente orden, cumplimiento de la ley y lo que tenemos que hacer todos en el país es cumplir la ley. Doctor, permítame... ¿Qué expectativas, si me permite, estamos en vivo para TV Más, qué expectativas tiene el gobierno en lo que va a ocurrir mañana en el Congreso respecto a esta anulación de las designaciones de estos ciudadanos? Bueno, aspiramos que se solucione definitivamente el asunto de la elección de los magistrados del Tribunal y Defensoría del Pueblo. Aspiramos que esto dé tranquilidad al país y que, repito y reitero lo que ya he señalado, que tengamos en estas instituciones del Estado, son tutelares y muy importantes,
la posibilidad de tener a personas calificadas que reúnan los perfiles democráticos, perfiles de defensa de la constitucionalidad del país. Doctor, permítame volver al tema de los posibles cambios. Al margen de los nombres que se han barajado ayer en este diario local, de las renuncias confirmadas ayer, ¿es posible más cambios en el gabinete? ¿Lo descarta usted o no? Mire, el cambio de ministros que se ha anunciado el día de ayer ya es una cuestión definitiva. Sí. El presidente de la República siempre tiene nuestras cartas de renuncia en su despacho o cartas de cargos de puesta a disposición. De tal manera que no hagamos especulaciones, hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad de renuncia y todo lo que está saliendo en los medios son trascendidos, infundados, que no tienen ninguna posibilidad de rasgo de veracidad. Doctor, mucho se dice que a consecuencia de la caída del presidente de las encuestas y de algunas situaciones de crisis era necesario o es necesario refrescar este gabinete, ¿no? Hacer algunas variantes. ¿Cree usted que es...? Bueno, eso es lo que se está haciendo, pero yo no diría que se deba a cambios de opinólogos, sino fundamentalmente a circunstancias personales, como hemos señalado en el caso del ministro Silva y la ministra Trivelli. De tal manera que todo está parejo, el gabinete sigue trabajando, lo estamos haciendo además con honradez, con probidad, buscando los intereses del país. ¿Sus sucesores? ¿Quiénes van a ser los sucesores de Trivelli y de Bueno, Silva? hay una propuesta que se ha hecho el presidente, yo ya anuncié una de ellas el día de ayer, prefiero mantener en reserva en la segunda, pero no hagamos especulaciones, no generemos una falta de estabilidad al país. ¿Tendría que ser antes de noticias? No, definitivamente. Sí. O sea que el gobierno ya decidió, perdón doctor, quién va a ser el sucesor o sucesora de Carolina Trivelli, pero no lo quieren decir todavía. Bueno, esa es una decisión del señor presidente. A ver si usted logra hablar con el presidente y le pregunte. Muy bien, gracias. Todo está parejo, mencionado el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, respecto a posibles cambios en el gabinete más allá de Silva y de Trivelli. Y es que sí, efectivamente, un diario local, estamos hablando de Perú 21, mencionó que habría cambios también en Defensa, Interior y Trabajo y que inclusive Juan Jiménez sería reemplazado por el titular del ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Él lo ha descartado, aunque también ha mencionado, como la vez pasada, que el presidente Humala siempre tiene las renuncias de los ministros a disposición. Bien, tenemos información en vivo, me menciona. Tras las dimisiones de Carolina Trivelli y José Luis Silva Martinot, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aseguró que no hay más renuncias al interior de su gabinete. Y en ese contexto pidió parar con las especulaciones sobre presuntos alejamientos en otras carteras. Sobre las protestas ocurridas ayer en el centro de la capital, el jefe del gabinete señaló que las personas tienen derecho a la libertad de expresión y negó que exista represión por parte del gobierno. Estas declaraciones las dio luego de presidir el acto de disculpas a nombre del Estado a los familiares de Bernabé Valdeón, Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth Anzualdo, desaparecidos en las décadas de los 80 y 90. Ayer hemos confirmado la renuncia de 2 ministros, el gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. La manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. La presidenta del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, pidió no especular sobre posibles cambios en el gabinete, tras asegurar que solo están confirmadas las renuncias de Carolina Trivelli al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y José Luis Silva al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tras asegurar que el piso está parejo en el Ejecutivo, no quiso señalar quiénes serán los nuevos titulares de estos dos sectores. Y en otro momento, Jiménez Mayor aseguró que la palabra represión no existe en el diccionario democrático del gobierno. Y en ese sentido descartó excesos de parte de la policía frente a una manifestación organizada en la víspera por un sector ciudadano en el centro de Lima. El jefe del gabinete participó en el acto de disculpas de parte del Estado a los familiares de Bernabé Valdeón, Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth Anzualdo, desaparecidos en las décadas de los 80 y 90. Yo no sé cuál es el propósito de esas informaciones, de dónde salen. Ayer hemos confirmado la renuncia de 2 ministros. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto?
Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. ¿Nos puede confirmar, es que se estaba en este tramo de especulaciones, se hablaba de la salida del ministro Wilfredo Pedraza? No, no hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni la ministra Tribeño, ni del ministro Jiménez, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Esas noticias interesadas lo que están buscando es desestabilizar y eso no es correcto. Premier, disculpe, estamos en directo para RPP. Finalmente, el jefe del gabinete dijo que espera con confianza que se resuelva la crisis en elección de los integrantes en el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva. Aspiramos que se solucione definitivamente el asunto de la elección de los magistrados del Tribunal y Defensoría del Pueblo. Aspiramos que esto dé tranquilidad al país y que, repito y reitero lo que ya he señalado, que tengamos en estas instituciones del Estado, son tutelares y muy importantes, la posibilidad de tener a personas calificadas que reúnan los perfiles democráticos, perfiles de defensa de la constitucionalidad del país. Doctor, permítame volver al tema de los posibles cambios, al margen de los nombres. Y se confirmó la renuncia al cargo de la ministra Carolina Trivelli y de José Luis Silva Martinot a sus respectivas carteras, la primera de Inclusión Social, el segundo de los nombrados a Comercio Exterior. No se descartan más cambios en el gabinete a pocos días de cumplirse el segundo año de gobierno de Ollanta Humala. Finalmente se confirmó el rumor. El primer ministro Juan Jiménez Mayor informó a través de RPP que tanto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, como Carolina Trivelli, titular del portafolio de Inclusión Social y Desarrollo, presentaron sus cartas de renuncia. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Momentos después, el propio Silva Martinot confirmaba la noticia. Bueno, yo descarto cualquier rumor. Los motivos de mi salida son estrictamente personales y profesionales, y como dije hace unos segundos, yo conversé con el presidente hace ya más de un año de la necesidad de salir. El presidente me pidió que lo acompañase, que continuara acompañándolo, lo he hecho, y ya habiendo logrado los objetivos que nos habíamos trazado, he pedido dar un paso al costado. Horas antes, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmaba que el titular de Comercio Exterior había despachado con normalidad por la mañana con los demás ministros. No tengo ninguna información. Hemos estado en una reunión como todos los lunes con el ministro, dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, y no tenemos ninguna comunicación al respecto. Juan Jiménez no descartó que pudieran haber otros cambios en el grupo ministerial. La candidatura del presidente Ollanta Humala. Y a propósito del tema, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha pedido no especular más respecto a posibles renuncias de otros ministros. Ha aclarado además que el presidente de la República siempre tiene sus cargos a disposición, pero descartó de momento más renuncias, más cambios. Realmente yo no sé cuál es el propósito de esas informaciones, de dónde salen. Ayer hemos confirmado la renuncia de 2 ministros. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. No hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni la ministra Tribeño, ni del ministro Jiménez, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Esas noticias interesadas lo que están buscando es desestabilizar, y eso no es correcto. Seguramente ese medio al que usted refiere le gustaría que yo esté fuera del gabinete hace bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente ese medio siempre busca desinformar. Yo le rogaría a ese medio que se informe siempre mejor. No con chuponeo como lo hizo en el pasado, sino consultando fuentes directas y fuentes verdaderas. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que exista otra posibilidad de renuncia en el gabinete ministerial y pidió detener las especulaciones sobre este tema.
El cambio de ministros que se ha anunciado el día de ayer ya es una cuestión definitiva. Sí. El presidente de la República siempre tiene nuestras cartas de renuncia en su despacho o cartas de cargos de puesta a disposición. De tal manera que no hagamos especulaciones, hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad de renuncia y todo lo que está saliendo en los medios son trascendidos, infundados, que no tienen ninguna posibilidad de rasgo de veracidad. Esta mañana. El Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que se produzcan más renuncias en el gabinete de ministros. El primer ministro realizó estas declaraciones a raíz de las especulaciones en relación a la salida de los ministros Pedraza, Cateriano, Laus y el mismo Juan Jiménez. Veamos sus declaraciones. Ayer hemos confirmado la renuncia de 2 ministros, el gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. La manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. Por otro lado, el presidente del Congreso, Víctor Isla... Que tienen que ver con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien pidió no especular sobre los posibles cambios en el gabinete tras asegurar que solo están confirmadas las renuncias de Carolina Trivelli al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y José Luis Silva al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tras asegurar que el piso está parejo en el Ejecutivo, no quiso señalar quiénes serán los nuevos titulares de estos dos sectores. En otro momento, Jiménez Mayor aseguró que la palabra represión no existe en el diccionario democrático del gobierno. En ese sentido, descartó excesos de parte de la policía frente a una manifestación organizada en la víspera por un sector ciudadano en el centro de Lima. El jefe del gabinete participó en el acto de disculpas de parte del Estado a los familiares de Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth Anzualdo, desaparecidos en las décadas de los 80 y 90. Se está planteando aquí básicamente el cambio de ministros que se ha anunciado el día de ayer y es una cuestión definitiva. Sí. El presidente de la República siempre tiene nuestras cartas de renuncia en su despacho o cartas de cargos de puesta a disposición. De tal manera que no hagamos especulaciones, hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad de renuncia y todo lo que está saliendo en los medios son trascendidos, infundados, que no tienen ninguna posibilidad de rasgo de veracidad. Doctor, mucho se dice que a consecuencia de la caída del presidente de las encuestas y de algunas situaciones de crisis era necesario o es necesario refrescar este gabinete, ¿no? Hacer algunas variantes. ¿Cree usted que es... Bueno, eso es lo que se está haciendo, pero yo no diría que se deba a cambios de opinólogos, sino fundamentalmente a circunstancias personales, como hemos señalado en el caso del ministro Silva y la ministra Trivelli. De tal manera que todo está parejo, el gabinete sigue trabajando, lo estamos haciendo además con honradez, con probidad, se realizan conforme a la normativa que ya existe, de tal manera que lo que se está buscando es básicamente un orden en este tipo de manifestaciones y eso está regulado. Así que los que organizan este tipo de manifestaciones tienen toda la libertad para hacerlo, pero comunicando cuál va a ser las circunstancias para no afectar a las personas que están también con derecho de asistir a su trabajo o a sus viviendas. Mucho se dice, doctor, que en la represión ayer fue muy fuerte, por momentos excesiva, contra los estudiantes que marchaban y que estaban cantando el himno nacional. ¿Cree usted que hubo un exceso ayer o no? Bueno, lo que se está planteando aquí básicamente es la protección de espacios públicos. Repito, la manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución. Creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. No existe represión, aquí lo que existe es básicamente orden, cumplimiento de la ley y lo que